Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. Recompra de deuda debe bajar en al menos un 1% la tasa para que su valor sea efectivo. En marítimo y logística, navieras amplían sus flotas con eje en el Canal de Panamá. En tecnología, fiebre por caricaturas con inteligencia artificial reabre el debate sobre el impacto ambiental digital. Y en Desde el Mercado, analizamos los cambios en la geopolítica y su impacto en las inversiones bursátiles. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos con el programa y en nuestro reportaje especial analizamos la decisión del Ejecutivo con respecto a la recompra de la deuda. Conozca cuáles son los factores claves para que esto beneficie a Panamá. Panamá puso en marcha una estrategia financiera clave, la recompra de parte de su deuda externa, con el objetivo de reducir el pago de intereses y mejorar el perfil de vencimientos del país. Actualmente, la deuda pública ronda los $59.000 millones, equivalente a cerca del 60% del Producto Interno Bruto. En ese contexto, el gobierno busca sustituir bonos con tasas altas por nueva deuda con condiciones más favorables y plazos más largos. Pero, ¿cuándo realmente conviene hacer esta operación? Los expertos señalan que el nuevo bono debería tener una tasa al menos un punto porcentual menor que la deuda anterior para que el beneficio sea claro. Por ejemplo, si se refinancian $2.000 millones y se logra bajar la tasa en 1%, el país podría ahorrar alrededor de $20 millones anuales en intereses. En una década, eso representaría $200 millones menos en presión sobre el presupuesto. Entre los beneficios están la reducción del costo financiero, mayor previsibilidad fiscal y una señal positiva para inversionistas y calificadoras de riesgo. Sin embargo, también existen riesgos. Si las tasas internacionales suben o el diferencial es muy pequeño, el ahorro podría diluirse con comisiones y primas de recompra. La clave estará en el momento del mercado y en que la operación genere ahorro real, y no solo sea un cambio contable de deuda. Para que la operación de refinanciamiento o recompra evidencie un beneficio real a Panamá y defendible ante inversionistas y calificadoras, debe ser de al menos del 1% de ahorro, aseguran analistas. Menos de un 1% el beneficio se diluye con primas pagadas para recomprar bono, comisiones de estructuración, costos legales, y mantiene riesgo de mercado. Esto convierte la operación en una simple acción de contabilidad. Panamá apuesta a que esta estrategia financiera fortalezca su credibilidad y libere espacio fiscal para inversión y crecimiento. Avanzamos en nuestro segmento de marítimo y logística. Navieras amplían su número de naves teniendo como eje al Canal de Panamá. La nota a continuación. Las principales navieras globales continúan ajustando y ampliando su capacidad operativa con buques que tendrán como eje el Canal de Panamá, en una señal de confianza en la ruta panameña como corredor estratégico del comercio marítimo internacional, pese a la reconfiguración de itinerarios y a los desafíos recientes del transporte global. En este contexto, Maersk recibió el Tangier Maersk, la primera nave de una nueva serie compuesta por 6 buques de tamaño medio, cuya entrega se concretó en el astillero Yangtze Shipbuilding Group, en Xinjiang, China. Tras su bautizo, el portacontenedores iniciará su itinerario inaugural con escala en Shanghái, para luego integrarse al servicio TP-15, que conecta Asia Oriental con la costa del Golfo de Estados Unidos, utilizando el Canal de Panamá como paso clave en la ruta transpacífica. De forma paralela, MSC incorporó a su flota el portacontenedores Maxi Neopanamax, MSC Clair, con capacidad de 16.196 TEUs, entregado por el astillero Guangzhou Shipyard International del grupo CSSC, ubicado en Nansha, Longshui, China. La naviera desplegará este buque en su servicio Albatros, que cubre Asia, Europa y la costa este de Estados Unidos, operando actualmente como una ruta alrededor del mundo en dirección oeste, a través del Cabo de Buena Esperanza y el Canal de Panamá.
La incorporación simultánea de nuevas unidades por parte de Maersk y MSC refuerza la tendencia de renovación y expansión de flota orientada a buques compatibles con el Canal de Panamá, particularmente en los segmentos Neopanamax y Maxi Neopanamax, claves para mantener la eficiencia en rutas de largo alcance. Para Panamá, estos movimientos confirman la relevancia del canal como infraestructura central para las cadenas logísticas globales y como activo estratégico en la competencia entre rutas marítimas internacionales. El aumento de flota que transitará por la vía interoceánica se produce en un entorno de reajuste del comercio global, donde las navieras buscan mayor flexibilidad operativa y resiliencia en sus itinerarios, consolidando al Canal de Panamá como un eje insustituible para el comercio entre Asia, América y Europa. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 43%, el total que representa el crédito externo en la cartera total del Sistema Bancario Nacional de Panamá, según refleja una información dada por Moody's. A noviembre del año 2025, la cartera total de crédito creció 4,2%, impulsada principalmente por un aumento de 11% en el crédito externo, mientras que el crédito interno apenas avanzó 1,2%, una de las tasas más bajas desde la pandemia. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. En 2026, las exigencias regulatorias serán más estrictas. ¿Estás preparado? Mi Thinkers presenta el Diplomado Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2026. En este programa aprenderás el marco regulatorio legal de Panamá, normas internacionales e identificarás señales de alerta. Además, desarrollarás un enfoque basado en riesgos, mediante la construcción de matrices de riesgos. Conviértete en el profesional que tu organización necesita. Inscríbete hoy. Fecha de inicio 28 de enero. Mi Thinkers, formación estratégica para líderes en cumplimiento. Con el apoyo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Compliance at Risk de Estados Unidos. Ahora le presentamos nuestro segmento de finanzas personales y para ello tenemos con nosotros a Simón Navarro. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. En el día de hoy va a ser bien importante esta cápsula que le voy a hablar y es referente a las inversiones en bienes raíces, el método AP. Este método no es inventado, es un método planificado que te ayuda a tener una hoja de ruta de cómo poder hacer tu inversión. Tiene 3 letras. A, que viene siendo el abono inicial, la otra A, que viene siendo la aprobación bancaria, y la P, que viene siendo la propiedad. Entonces, ¿cómo se utiliza? El abono inicial es importante que lo reconozcas. Ahorra tu cuota inicial antes de buscar tu propiedad. No puedes estar buscando propiedad sin tener el abono inicial, ya sea si vendes una propiedad o si quieres ahorrar en el tiempo para comprar, para tener ese fondo de ahorro. No uses tu fondo de emergencia. Acuérdate que este abono inicial no tiene siendo con fondo de emergencia, es otra cosa. También reduce el monto financiado. Trata de que el monto financiado sea lo menos posible para que tú puedas tener una letra más cómoda al momento de planificar tu abono inicial. Y mejora condiciones de tasa de interés. Para eso tienes que buscar los bancos que te den la mejor tasa. La otra parte es la aprobación bancaria. ¿Qué tienes que hacer con la aprobación bancaria? Obtén una preaprobación antes de buscar una propiedad. Tú presentas tus documentos para que te analicen esos documentos y poder así tener una hoja de ruta de exactamente cuánto aplicas con tu ingreso. Calcula cuota mensual y tasa. Es importante. Acuérdense que hay dos tasas. Una tasa regular y una tasa preferencial, que es de 120,000 hacia abajo. 120,000 con un centavo hacia arriba es tasa regular. Así que tienes que tener bien claro si es una casa nueva o una casa de segunda. Negocia seguridad con poder. Así que tienes que tener eso bien claro para que puedas hacerlo eficiente. Y la última P es la propiedad. La propiedad correcta que necesitas. No compres por emoción. Compra con números. Acuérdate de lo que hablé. Abono inicial, aprobación. Analiza la ubicación y la demanda de esa propiedad. Evalúa la valorización y el flujo de caja que pueda tener esa propiedad en largo plazo. Considera impuestos y mantenimiento que se tienen que incluir al momento de comprar la propiedad. Y recuerda que la propiedad la puedes comprar
con base a dos figuras, si es para inversión o si es para familia. Así que con esta información ya queda mucho más claro y como conclusión y orden estratégico que tienes que tener, primero el dinero, luego el crédito y por último la propiedad. Así que ya lo sabes, el método app empieza a utilizarlo. Abono, aprobación y propiedad. Seguimos con Orlando. Saludos. Gracias, Simón. Avanzamos y ahora le presentamos nuestro segmento de tecnología. Millones de usuarios en todo el mundo se han sumado a la tendencia de generar caricaturas con herramientas de inteligencia artificial, impulsados por la viralidad en redes sociales y picos históricos de uso en plataformas digitales. Sin embargo, detrás del fenómeno visual y creativo, comienza a ganar espacio un debate menos visible: el costo ambiental de esta nueva ola tecnológica. La creación de imágenes mediante sistemas de inteligencia artificial, como los generadores integrados en plataformas conversacionales, requiere un procesamiento intensivo en centros de datos que consumen grandes volúmenes de energía y agua para su refrigeración. A diferencia de funciones más simples como la generación de texto, la producción de imágenes implica un mayor uso de capacidad computacional, lo que incrementa el gasto energético asociado a cada solicitud. Especialistas en tecnología advierten que cada imagen generada activa complejas redes de servidores que operan 24 horas al día, muchas veces alimentados por matrices energéticas que aún dependen parcialmente de combustibles fósiles. Además, los centros de datos necesitan sistemas de enfriamiento que utilizan agua en cantidades significativas para evitar el sobrecalentamiento de los equipos. El fenómeno no es exclusivo de una plataforma en particular, sino que responde a una tendencia global de adopción acelerada de herramientas de inteligencia artificial para fines recreativos, comerciales y profesionales. A medida que la demanda crece, también lo hace la presión sobre la infraestructura tecnológica que sostiene estas aplicaciones. Aunque el impacto individual de generar una caricatura puede parecer mínimo, el efecto acumulado de millones de usuarios replicando la práctica simultáneamente eleva el consumo energético global. En un entorno donde empresas y gobiernos buscan reducir su huella de carbono y avanzar hacia la sostenibilidad digital, el uso masivo de inteligencia artificial para entretenimiento plantea nuevos desafíos regulatorios y ambientales. La discusión no apunta a frenar la innovación, sino a promover un uso más consciente de estas herramientas y a acelerar la transición hacia centros de datos más eficientes y energías renovables. En plena era digital, incluso una caricatura puede formar parte del debate sobre sostenibilidad. Continuamos con el programa y de inmediato hacemos contacto con José González para conocer las perspectivas de los mercados internacionales. José, bienvenido a Financiero News. Encantado, Orlando. Siempre un placer estar con ustedes. José, vamos a empezar a preguntarte por tu análisis en torno a esa Junta de Paz que recién ha creado Donald Trump. ¿Cómo analizas este tema y cómo lo estás viendo? No muy grande. Digamos que el primer ministro de Canadá dijo en Davos, se manifestó en Davos en contra de lo que ya es claro que es la doctrina Trump, que se llama el transaccionalismo. Recordemos que el presidente Trump no es adepto a la forma de hacer política que ha marcado el desarrollo de Occidente en las últimas décadas, que es el transnacionalismo, ¿sí? Sino al transaccionalismo muy bien graficado en su libro The Art of the Deal, el arte del acuerdo. Y ha creado este board, esta junta de paz para supervigilar a las Naciones Unidas. Y los miembros tienen que aportar dinero y él va a ser el presidente prácticamente vitalicio de este board, incluso después de que deje la presidencia. Y habría que ver cuál va a ser el efecto real de esa institución, de esa propuesta a nivel internacional, más aún cuando hay una serie de países que no están participando del mismo. Podría ser más enunciativa que cualquier otra cosa. Y los presidentes norteamericanos, una vez que renuncian a la presidencia, tienen derecho y se les financia lo que se llama una librería, una biblioteca, perdón, que es un poco el centro del legado presidencial. Y los distintos presidentes, el presidente Carter desde Atlanta fue un agente importante en procesos de paz y en procesos electorales. El presidente Clinton ha tenido una conferencia anual coincidente con la Asamblea General de Naciones Unidas. Probablemente esto se quede ahí. No hay forma de reemplazar las Naciones Unidas y hay que entender que las Naciones Unidas no es un cuerpo ejecutivo,
tiene un secretario general que está al servicio de los países miembros. ¿Para qué sirven las Naciones Unidas como las concebió Wilson antes de la Primera o después de la Primera Guerra Mundial? Es como un centro en que todos los países del mundo se congregan a contactarse y a dialogar. Es decir, todo el mundo puede ser parte de Naciones Unidas independientemente del régimen que detente cada país. Y Naciones Unidas se deciden muchas cosas en la medida que hay países que no tienen relaciones y no tienen embajadas. Sigue siendo funcional Naciones Unidas a pesar de sus problemas. Por otro lado, José, se incrementa la tensión entre Estados Unidos e Irán y esto ha provocado una continua alza en el precio del petróleo. ¿Cómo ves el tema en el corto plazo? El precio del Brent ha subido sustancialmente, había estado transando entre 60 y 64 dólares el barril sin moverse, incluso luego de los eventos del 3 de enero en Caracas, el petróleo no se movió. Sin embargo, con las tensiones crecientes en Irán, el presidente Trump ha dicho que va a tomar una decisión en días. Y tomando en cuenta el antecedente venezolano, podría haber un ataque en Irán. El petróleo ha subido, el Brent está por encima de los 70 dólares el barril. Es un aumento sustancial. En la medida que Venezuela produce 1 millón de barriles, la mitad de eso se transaba en los mercados grises, negros, de tanqueros administrados por China. Irán produce 3 millones de barriles diarios, es un monto sustancial comparado a otros productores, en donde hay un salto de los 13 millones norteamericanos y los 9 millones rusos y de Arabia Saudita, y el 98% de ese petróleo es demandado o comprado por China. Si Irán dejara de producir, China tiene que salir a buscar ese petróleo en el mercado, más el medio billón de barriles que ya no compra de Venezuela, porque todo está yendo a Estados Unidos. Eso está causando presión y volatilidad en los mercados bursátiles que siguen estando enfocados en los resultados corporativos, en las dinámicas de las tasas de interés. La inflación cayó en los Estados Unidos en el último reporte y sin embargo pareciera que la Reserva, vimos las minutas de la Reserva Federal esta semana, que hay una posibilidad de que las tasas suban en lugar de bajar, lo cual tiene los mercados en volatilidad y expectativas en función de los resultados de las compañías de inteligencia artificial. Precisamente sobre este tema hay quienes dicen que la tasa ya de interés va a subir en los próximos meses, producto pues de que la inflación no está logrando los objetivos que se habían determinado. Correcto, o se está cumpliendo en el sentido, recordemos, la inflación que venía subiendo, había llegado a 2.4 y se había 2.7, está bajando de nuevo. Pero la Reserva Federal es muy consciente que esas bajas pueden ser por cuestiones puntuales. Y hay que recordar que lo que ha mantenido la inflación baja fueron las cotizaciones bajas del petróleo, que no subía por distintas razones por meses y meses. Lo que ha seguido subiendo es lo que está vinculado al consumidor, con un incremento en los precios del petróleo, en los costos de la energía, porque hemos tenido un invierno pero muy frío en los Estados Unidos. Y si la presión inflacionaria retornara, amenazando que exceda el 3%, la reacción de la Reserva Federal contra todo pronóstico podría ser que las tasas suban en lugar de bajar, lo cual genera volatilidad en los mercados bursátiles. Gracias por tu comentario. Fue José González, Managing Partner de GSG Advisory, en nuestro segmento Desde el Mercado. José, te volveremos a tener acá en una próxima edición. En 2026, las exigencias regulatorias serán más estrictas. ¿Estás preparado? MiThinkers presenta el Diplomado Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2026. En este programa aprenderás el marco regulatorio legal de Panamá, normas internacionales e identificarás señales de alerta. Además, desarrollarás un enfoque basado en riesgos, mediante la construcción de matrices de riesgos. Conviértete en el profesional que tu organización necesita. Inscríbete hoy. Fecha de inicio 28 de enero. MiThinkers, formación estratégica para líderes en cumplimiento. Con el apoyo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Compliance at Risk de Estados Unidos. Avanzamos y ahora en nuestro segmento de compliance nos vamos a México con Fidel Gómez. Fidel, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando.
Hola, soy Fidel Gómez y hoy quiero hablarte de un tema que está transformando la forma en que entendemos el dinero y la confianza, el mundo cripto y el cumplimiento. Porque detrás de cada token, cada wallet y cada blockchain hay una tensión que define el futuro, la libertad y la responsabilidad. La tecnología cripto nació con una promesa, liberar las finanzas del control centralizado, pero esa libertad también trajo nuevos riesgos y con ello la necesidad de un cumplimiento más inteligente. Las criptomonedas no son el enemigo. De hecho, su base, la blockchain, puede ser una herramienta poderosa de transparencia. Cada transacción deja un registro, nada se borra, todo queda en la cadena. El problema no es la tecnología, sino cómo algunos la usan para ocultar dinero ilícito. Hoy el lavado de dinero digital se esconde no quemando evidencias, sino ahogándolas en datos. Los delincuentes utilizan mixers para mezclar fondos, monedas privadas para disfrazar el rastro y plataformas no reguladas para mover el dinero como si fuera una operación legítima. Pero, ¿cómo detectar que algo no encaja? Aquí te comparto 5 señales que no fallan. 1. Wallets nuevas moviendo grandes montos sin historial. 2. Transacciones fraccionadas en cientos de operaciones pequeñas. 3. Uso de plataformas sin KYC o jurisdicciones grises. 4. Ingresos en cripto con salida inmediata a dinero fiat. Y 5. Operaciones entre países sin relación comercial aparente. Cuando 2 o más de esas señales se repiten, no es una coincidencia, es un patrón. El reto es que muchos aún creen que lo digital es invisible, pero la verdad es que todo deja rastro y solo hay que saber dónde mirar. El cumplimiento no debe verse como un freno, sino como el puente entre innovación y confianza. Porque sin confianza ninguna tecnología sobrevive y sin responsabilidad toda libertad termina perdiendo sentido. Hoy el oficial de cumplimiento no solo revisa cuentas bancarias, también entiende direcciones blockchain, analiza trazabilidad y se encarga de riesgos que cambian día a día. El futuro del compliance no es rígido, es más analítico, más ético y más humano. La descentralización fue el punto de partida, fue el equilibrio lo da el cumplimiento. Gracias Orlando y gracias a ustedes por acompañarme. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta pronto. Gracias, Fidel. Continuamos y ahora le presentamos nuestro resumen de actualidad. España se posiciona como la segunda plataforma mundial y la primera en Europa para la expansión internacional de empresas latinoamericanas, según el estudio, España como economía trampolín de inversiones en Iberoamérica. En ese escenario, Panamá sobresale como una de las economías más sofisticadas de la región en la estructuración de cadenas corporativas y plataformas de inversión. El informe destaca que Panamá concentra el 7.8% de las matrices latinoamericanas con inversión en el exterior y controla el 12.6% del total de filiales extranjeras. Además, mantiene una de las ratios más altas de filiales por matriz en la región, con 2.65, superando incluso a economías de mayor tamaño. Este comportamiento refleja un patrón corporativo complejo y consistente con países que operan como centros estratégicos de tránsito de capitales y articulación empresarial. En otra información en el sector turismo, el programa Panama Stopover superó en 2025 la barrera de los 200.000 pasajeros, registrando un crecimiento de 25% frente a 2024 y ubicándose 8% por encima de la meta anual proyectada. El desempeño consolida a esta iniciativa como uno de los principales motores del turismo receptivo. Desde su lanzamiento en 2019, más de 730.000 viajeros han incluido a Panamá en su itinerario gracias a esta iniciativa. Por último, en el ámbito logístico, CK Hutchison Holding solicitó abrir una mesa de conversación con el Ejecutivo para evaluar la posibilidad de continuar operando los puertos de Balboa y Cristóbal, luego del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema. La justicia panameña anuló en enero el contrato que ha permitido a Hutchison administrar los dos puertos desde 1997. Tras esa decisión, Panamá anunció que la compañía danesa Maersk tomaría esas terminales. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa,
puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a la próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.